Primera planta. Los primeros pasos sin zapatos fueron algo incómodos. El tacto del suelo era tosco y se sentía frío a pesar de las medias polares. Abril avanzó muy lentamente, pasando la mano por el relieve del papel de pared. Era un papel oscuro, en tonos cálidos, y tenía dibujadas unas extrañas flores rojas que parecían pequeñas arañas. El tacto del papel era suave y relajante. Durante algunos minutos parecía un lugar apacible, y Abril consiguió evadirse temporalmente mientras sus manos escurrían entre el tapiz. Caminó así un pequeño trozo, haciendo saltar su tacto entre zonas empapeladas, zonas rugosas donde el papel había sido arrancado o se había desprendido por la humedad y la madera pulida de las puertas de los dormitorios. Conforme se iba acercando, el murmullo se escuchaba más y más alto. De alguna manera, le recordaba a esos momentos en los que iba a la iglesia con sus padres. Todos agachaban la cabeza y comenzaban a hacer ese ruido constante y siniestro. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, un espantoso olor le golpeó la cara. Sus ojos se llenaron de lágrimas y llevando rápidamente sus manos a la boca detuvo el vómito. Era un olor repugnante y pegajoso. Abril se arrodilló en el suelo, dejando caer el cuaderno entre sus piernas. Trató de controlarse. Su estómago no dejaba de estremecerse. El olor era tan fuerte que lo sentía pegado a la garganta y pronto comenzó a tener náuseas de nuevo. Durante unos segundos, Abril fue presa de la ansiedad, hasta que vio bajo su cabeza una pequeña sombra. Alzó la vista asustada y observó cómo un pequeño animal se detenía en mitad del pasillo mirando hacia una habitación. Tenía unas orejas largas y la voz erguida. Todo estaba en silencio. El murmullo había cesado y por unos segundos parecía no escucharse nada. Proveniente de la puerta que miraba celosamente el animal, se escuchó un ruido sordo y metálico, como si algo hubiera caído, seguido de un desgarrador rugido agudo. Una mano larga, de aspecto huesudo, se agarró al marco de la puerta. Al mismo tiempo, una tenue luz avanzaba tímidamente. Una vela a punto de derretirse por completo asomó en la otra mano, y acto seguido, una cara deformada y cornuda salió de la habitación. Era una figura semihumana, y Abril no alcanzaba a distinguir si realmente se trataba de una persona o era un disfraz. El ser se abalanzó hacia el pasillo mirando al animal que había escapado a toda prisa, mientras daba pequeños saltos. ¡Maldita sea! ¡Vuelve aquí! No puedo hacerlo sin ti, pequeño. Te necesito, dijo la figura con una voz suave y apaciguadora. Abril se quedó completamente quieta. En el fondo, sabía que era mejor no dejarse ver. No sabía qué era aquella figura, y si era una persona, no podía fiarse de ella. Además, el repugnante olor era más fuerte y parecía venir de la misma habitación que la figura. La figura fue adentrándose en el pasillo, a paso ligero, tratando de acercarse al animal. Cuando se alejó lo suficiente, Abril se sintió aliviada, apartó las manos de su boca y tomó aire lentamente. El olor era muy intenso, pero ya no le hacía sentir tanto asco. Sin incorporarse, comenzó a andar a gatas por el suelo del pasillo. Avanzó lentamente y tratando de estar atenta a cualquier sonido. A lo lejos se escuchaba a aquella figura llamando al animal tiernamente, pidiéndole que regresara a su lado. Al pasar frente a la habitación, miró a su izquierda, curiosa y escudriñando el interior. Con la falta de luz, solo podía ver algunas velas y una especie de dibujo en el suelo. En el centro del dibujo había un deformado montón, parecía una piedra, y colgados de la pared había algunos ornamentos hechos de flores y lo que parecían ser restos de animales.
Abril se alarmó, poniéndose en pie. Quería alejarse de la habitación antes de que la figura volviera, pero en el momento en el que se puso en pie, empezaron a escucharse gemidos de dolor a lo lejos. La voz susurrante y tierna volvió a parecer un rugido que se jactaba y reía a carcajadas. «Bicho asqueroso y repugnante, ¿te pensabas que te ibas a escapar? Aquí no hay un lugar al que correr, maldita sabandija». La voz parecía acercarse con rapidez. Iba directamente hacia la habitación, acompasada por unos pasos firmes. Abril trató de abrir la habitación de su derecha, pero la puerta no tenía pomo. Corrió a la siguiente habitación, pero el pomo se mantuvo inmóvil. Nerviosa, lo intentó en la puerta contigua a la habitación abierta, pero la puerta estaba tapiada. La luz de la vela que portaba la figura se iba acercando, consumiendo y entremezclándose con la tenue luz anaranjada de los apliques de la pared. Sin un lugar al que huir y de forma instintiva, Abril corrió a la habitación abierta, quedándose cerca del extraño montón y borrando parte del dibujo al pisar. Dentro, el olor era mucho más intenso. No había duda. Olía podrido. Olía a muerte. Miró en todas direcciones, buscando un lugar al que huir. Por desgracia, la única posibilidad era esconderse. En la parte izquierda de la habitación, Abril vio unas maderas apiladas. En el frente solo los ornamentos colgados. En el lado derecho había algunas velas encendidas. Al volverse, lo único que pudo encontrar fue un viejo armario empotrado a la izquierda de la puerta. Sin pensarlo, corrió hacia él, deseando que las puertas no estuvieran bloqueadas, y con todas sus fuerzas arrastró una de ellas hacia el lado. La puerta corrió unos centímetros. Era suficiente para que Abril entrara. Agachada, se coló en el interior del mueble y trató de cerrar la puerta. Tal y como imaginó, la puerta se había bloqueado. Segundos más tarde, los pasos cercanos retumbaron en el suelo y la negra figura se adentró en la habitación. Abril se mantuvo inmóvil observando desde el hueco abierto del armario. La figura dejó caer el cuerpo inerte del animal. Luego se acercó a la pared llena de velas. Abril no podía ver más allá del centro de la habitación. No podía ver qué hacía la figura y eso le hacía sentir más miedo. Tarareando una suave melodía, la figura volvió al centro de la sala y se agachó en mitad del dibujo. Se escuchó un pequeño chasquido y la sala se iluminó un poco más. Lo que de primeras se había asimilado con una piedra era en realidad una fogata de troncos pequeños y restos de animales muertos. La figura se levantó y, meciéndose, recogió el cadáver del animal del suelo. Abril vio horrorizada cómo de la pequeña cabeza del conejo que había visto corretear minutos antes goteaba sangre. Un huesudo dedo señaló la nariz del animal. Luego acarició su pelaje hasta llegar a la parte del estómago. La mano se separó del conejo para arremeter contra él con un golpe seco, hundiéndose en el blanco pelaje y salpicándolo todo. Las patas traseras del animal se tiznaron de rojo, dibujando raíces por todo su cuerpo. Con la misma brusquedad, la mano salió del cuerpo del animal y se dejó caer recibiendo de forma directa la luz de las velas. Abril no podía dejar de mirar. Se había quedado completamente paralizada. Era incapaz de producir ningún sonido, y pese a que sentía una enorme tristeza, las lágrimas no llegaban a sus ojos. Miró la mano atentamente. Lo que parecía ser hueso era un metal alargado y prominente, similar a una pulsera. Dibujaba en el dorso unos falsos huesos acabados en punta que sobresalían de los dedos notablemente. La figura colocó cuidadosamente el cuerpo del animal en el suelo. Luego se llevó la mano ensangrentada hacia la deformada cara. Sujetó uno de los cuernos y arrastró con él una tela negra ligera, dejando caer una larga melena rubia.
Lo que antes parecía solo un horrible monstruo, ahora también era una mujer. Era más sencillo cuando creía que era un monstruo, pensó Avril, desconcertada. Le resultaba prácticamente imposible poder comprender cómo había podido hacer algo así. Y lo peor de todo es que el aspecto de la habitación indicaba que no era la primera vez que lo hacía. Pasaron algunos minutos más que se sintieron como horas. Estaba perdiendo demasiado tiempo. Avril buscó el cuaderno a su alrededor. Debía prepararse para salir del armario y volver a iniciar su camino. Debía alcanzar el ascensor, pero el cuaderno no estaba. Como un fogonazo, la imagen del pasillo pasó por su cabeza. Había dejado caer el cuaderno al taparse la boca y olvidó recogerlo cuando echó a correr. Tenía que encontrar la manera de salir del armario sin ser vista, recoger el cuaderno y proseguir su camino. Si tan solo tuviera alguna forma de luchar contra la mujer, de huir hábilmente por las paredes, si tan solo pudiera apretar sus ojos fuertemente y hacerse invisible. Sin saber por qué, Avril contuvo la respiración y cerró sus ojos con fuerza, hasta que empezó a ver pequeños y destellantes puntitos de colores. Lentamente los abrió y poco a poco comenzó a distinguir unos azules ojos que miraban directamente hacia ella. Sin embargo, no parecía que la vieran. Era como si estuvieran tratando de ver algo entre la densa oscuridad del armario. Sin soltar el aire, Avril se mantuvo quieta. Tú no deberías estar abierto. Los ojos azules se alejaron y una mano se apoyó en el suelo del armario. Tú no deberías estar abierto. Los ojos azules se alejaron y una mano se apoyó en el suelo del armario, dirigiéndose lentamente en dirección al pie de Avril. Pero, por algún motivo, se detuvo de golpe y la mujer retrocedió alejándose del armario. Deben de estar a punto de llegar. No tengo tiempo, tengo muchas cosas que hacer. Abrir, despellejar. Tengo que separarlo todo y molerlo. Encender más velas. Es importante para él. Avril miró la línea de luz en el suelo del armario, que justo cortaba la mitad de su pie. Había tenido suerte, pero debía salir de allí. No era seguro quedarse, y tampoco sabía quiénes eran esos que estaban a punto de llegar. Pese a todo, el miedo no era una opción. Lo importante era encontrar el ascensor para salvar a Coco, y esto era solo el lado de los vivos. Avril hizo un rápido repaso mental. Pasé por una puerta antes de perder el cuaderno. Esta es la segunda habitación. La siguiente tiene la puerta tapiada. Así que si había 5 habitaciones antes del ascensor, tengo que pasar por 2 puertas después de pasar la que está tapiada. Pero también tengo que recoger el cuaderno. El cuaderno está antes de esta habitación. Con todos los cálculos hechos, Avril se sentía lista para salir del armario, pero tenía miedo. No sabía si realmente podría hacerlo. Tomó una bocanada de aire y con movimientos muy lentos se colocó para salir, tratando de no rozar las maderas del mueble para no hacer ruido. Cuando estuvo encarada a la salida, observó la espalda de la mujer que redibujaba la parte del suelo que Avril borró al entrar en la habitación. Era un buen momento para salir. Tomó una gran bocanada de aire y empezó a gatear lentamente. Cada vez que levantaba y apoyaba sus rodillas, pequeñas piedras se clavaban en su piel. Cada cambio de mano sentía cómo le faltaba fuerza y le temblaba el cuerpo. Temía hacer cualquier ruido que alertase a la mujer. Quedaba poco para alcanzar la puerta, solo un par de pasos más. Le ardían las rodillas, le dolían las manos y le moqueaba la nariz. Apretando los dientes, logró salir de la habitación y en el momento que cruzó el umbral de la puerta, escuchó un movimiento tras ella. La mujer se había levantado y, asustada, Avril se levantó rápidamente y echó a correr hacia el cuaderno. La mujer se giró de inmediato, alertada por el ruido de los pasos de Avril. «¿Quién anda ahí?», gritó la mujer asustada. No había alcanzado a ver directamente a Avril,
En su lugar solo había visto una sombra menuda correr hacia el pasillo, y pese a todo lo que estaba haciendo, sabía dónde estaba. Conocía las leyendas del hotel, y tenía tanto miedo como Abril. Miedo que trataba de enmascarar hablando en alto y tarareando canciones. Abril se abalanzó sobre el cuaderno, resbalando y golpeando una de sus rodillas contra el suelo. Entre temblores consiguió ponerse rápidamente en pie y con el cuaderno agarrado con fuerza, corrió por el pasillo mientras de la habitación salía la mujer, que al ver claramente que aquello que la había asustado no era más que una niña, dejó escapar una mueca de odio mientras alargaba la mano ensangrentada para detener a Abril. La niña, en el intento de zafarse, se torció el tobillo y apoyó su mano en la pared sin dejar de correr. Tras ella la mujer andaba a grandes zancadas, con las manos extendidas. —¿A dónde vas? ¿Qué haces aquí? ¿Eres tonta, niña? ¡Deja de correr! —gritaba la mujer, mientras angulaba sus cejas hacia arriba y dejaba escapar una extraña sonrisa. —Si sigues así... La mujer se detuvo en mitad del pasillo, mientras Abril estaba a punto de girar la esquina. —¡Te matará! Abril se volteó de golpe, abrazando el cuaderno contra su pecho, y miró fijamente a la mujer. De pronto, en ese momento no la veía tan monstruosa, ni tan distinta de cómo debía verse ella misma. Pese a la ropa larga y oscura que llevaba, pese a las manos ensangrentadas y esa expresión de locura en su cara, no estaba menos asustada que Abril. No parecía ser muy mayor, así que, pese a todo, no era más que otra cría con algunos años más. —Tengo que salvar a una amiga, porque si no la salvo morirá ella y será culpa mía. —No seas egoísta, niña. ¿No ves que lo único que intentas es no sentirte culpable? Tu amiga te da igual. Deja que muera, si eso era lo que ella quería. Vete ahora, que estás a tiempo. Vete antes de que ellos vengan —dijo la mujer. —¿Quiénes son ellos? —preguntó Abril, curiosa y asustada. La mujer comenzó a andar de nuevo hacia Abril y apretando los dientes dejó escapar un rugido. Abril, sobresaltada, giró la esquina llegando al rellano donde estaba el ascensor y las escaleras. Abrió el cuaderno y volvió a la página indicada. —¡Vuelve aquí, maldita niña! ¡Lo lamentarás toda tu vida! La mujer soltó una risa burlona. —Si es que todavía te queda algo de vida después de esta noche. Ya dentro del ascensor, Abril pulsó el botón del cuarto piso y ahora comenzaba la parte difícil. Ahora es cuando debía seguir los pasos al pie de la letra para llegar al lado de los muertos y poder recuperar a Coco antes de que fuera tarde. Abril dejó caer su cabeza mirando el techo. Si tan solo nunca te hubiera conocido. Si nunca te hubiera contado todas esas historias y tonterías que te contaba. Lo siento, Coco. Sé que tú no eres como yo. Sé que tú te lo creías todo. Y para mí no era más que un juego. Mientras el ascensor ascendía lentamente, iluminando los pisos en su camino, Abril se dejó devorar por todos los pensamientos negativos que la invadían. Con un suave sonido, el ascensor indicó su llegada al cuarto piso, abriendo sus puertas suavemente. Abril observó la planta desde el interior de la cabina. Todo lo que se veía era oscuridad.